Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes para que juntos estudiemos la palabra de Dios en estos minutos. Estamos hablando de la alegoría de Agar y Sara, y habíamos quedado en comparar a Isaac con Ismael. ¿Qué era lo que diferenciaba a estos dos muchachos en su apariencia externa? Pues no había ninguna diferencia entre ellos en cuanto a ordenanzas, pues ambos estaban circuncidados. No tenían ningún signo exterior que los distinguiera. Así ocurre también hoy en día. Es muy fácil confundir a Ismael con Isaac. Es muy fácil confundir al legalista con el cristiano en lo que se refiere a ceremonias externas. Hace uso de los sacramentos y se bautiza igualmente, aunque por temor a morir si no lo hiciera. Tampoco creo que hubiera mucha diferencia de carácter entre ellos. Ismael era casi tan bueno y honorable como Isaac. Las escrituras no nos dicen nada en contra de él y me siento inclinado a pensar que era un buen muchacho. Pero el hecho de que cuando Dios dijo a Abraham refiriéndose a Sara, reyes de pueblos saldrán de ella, él respondió, ojalá Ismael viva delante de ti. Pidió a Dios por Ismael porque amaba al joven, sin duda, por su disposición. Ismael fue bendecido con varias bendiciones temporales, como la de que sería padre de príncipes. Pero Dios no cambió su plan ni por la oración de Abraham. Y cuando Sara se enojó en gran manera y echó a Agar fuera de su casa, sabemos que pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y no creo que el afecto que sentía por él fuese inmotivado. Hay un rasgo en el carácter de Ismael que a nosotros nos es muy simpático. Cuando murió su padre, a pesar de que no le dejó nada en absoluto, pues anteriormente cuando lo echó de casa le había dado su parte, vino a los funerales, pues sabemos que él e Isaac lo enterraron en Macpela. Así parece que no hubiera más que una pequeña diferencia en la forma de ser de ambos. De la misma manera, hay poca diferencia entre el cristiano y el legalista en lo que respecta a su comportamiento visible. Los dos son hijos de Abraham y no hay nada en su vida que los distinga, porque Dios permitió que Ismael fuese tan bueno como Isaac para demostrar que no es por la bondad del hombre que él hace la distinción, sino que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces nos preguntamos, ¿qué era lo que les distinguía? Pablo nos dice que el primero nació según la carne y el segundo según el espíritu. El primero era hijo natural, el segundo espiritual. Y si le preguntamos al legalista, ¿usted qué hace buenas obras y dice que guardando la ley no tiene necesidad de arrepentimiento, pero ¿de dónde saca esa fortaleza para poder guardarla? Quizá nos diga, es la gracia. Pero si insistimos en que nos explique qué es lo que él entiende por gracia, pues nos dirá que él no solo tiene gracia, sino que hace uso de ella. De manera que la verdadera diferencia estriba en que usted se vale de ella y los demás no. Y en ese caso podemos decir que tanto da que la llames gracia como mostaza, porque al fin y al cabo es el hacer uso de ella lo que hace la diferencia. Preguntemos ahora al pobre Isaac cómo puede guardar la ley, y él nos dirá de su dificultad para hacerlo. ¿Eres pecador, Isaac? Sí, nos diría, y en gran manera me he rebelado miles de veces contra mi padre y muy frecuentemente me he apartado de él. Entonces, ¿no te crees tan bueno como Ismael? No, en modo alguno. Bien, usted le dirá, pero después de todo hay algo que le diferencia. ¿Qué es eso? Es la gracia lo que me distingue. ¿Por qué Ismael no es un Isaac? Podría haberlo sido. No, responde Isaac. Fue Dios quien hizo que me diferenciara desde el principio hasta el final y quien me escogió como hijo de la promesa antes de que yo naciera y así me guardara. Dice un verso famoso, la gracia premiará todas las obras con corona de bienaventuranza. Ella es la luz, la piedra más preciosa, digna de toda gloria y alabanza. Vemos entonces que Isaac posee realmente buenas obras y no tiene por qué envidiar a Ismael. Cuando se convierte, trabaja, si fuera posible, para servir a su padre, mucho mejor que el legalista pueda servir a su amo. Pero a pesar de eso, si ambos
nos contaran su vida, veríamos a Isaac considerarse como un pobre y miserable pecador, mientras que Ismael se ensalzaría a sí mismo como un honorable fariseo. La diferencia no reside en las obras, sino en los motivos que la impulsan. No en la manera de vivir, sino en los principios que mantiene esa vida. No en cuanto se hace, sino en cómo se hace. Y esta es precisamente la diferencia que hay entre algunos de nosotros. No quiero decir que nosotros, legalistas, seamos peores que los cristianos, sino que nuestras vidas pueden ser mejores que las de ellos y al fin perdernos. ¿Que esto es injusto? Pues de ninguna manera. Dios dice a los hombres que deben salvarse por la fe, pero ustedes dicen que no, que se salvarán por sus obras. Pueden probar si quieren que al final se condenarán para siempre. Es como si estuviese un criado y le dijesen: Juan, haz tal cosa en la caballeriza. Pero él fuera e hiciese todo lo contrario de lo que le hubieran mandado y les dijese: Señor, ya está hecho todo perfectamente. Sí, diríais, pero no era eso lo que te ordené que hicieras. Así Dios tampoco nos ha dicho que ganemos la salvación con nuestras obras, sino que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce y obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando vengamos a su presencia a presentarle nuestras acciones, nos dirá: nunca te dije que hicieras eso, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y bueno, le contestaríamos: creímos que este era el mejor camino. Mis amigos, se perderán por culpa de sus pensamientos. ¿Por qué diremos que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, mas Israel, que sigue la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia? ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Vamos a dejar allí nuestro tema y mañana vamos a hablar del comportamiento de Ismael para con Isaac. Quiero invitarle para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.